la tarde con 4 minutos, seguimos aquí en 7.3 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de minería. Si bien es cierto, en el mensaje al Congreso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido escueto nada más al mencionarlo, tangencialmente diríamos. Entiendo que Fernando Zavala, en su presentación ante el Parlamento Nacional, el voto de confianza, y complementando un poco lo que el presidente Kuczynski ha señalado, pues va a hablar de, acaso, a la primera o segunda actividad económica del país, que enfrenta un gran reto, ¿no? Y es salir adelante luego de que el último quinquenio sea complicado por proyectos emblemáticos como Conga o Tía María, que aún no pueden iniciar operaciones. Nos acompaña el ingeniero Víctor Govitz, él es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Vamos a hablar del tercer Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, Gestión Social Sostenible, Mejorando Capacidades, pero también de los informes de la Defensoría del Pueblo, que señala que hay 200 conflictos sociales, ¿no? La mayoría de ellos socioambientales, vinculados principalmente al sector minero y de hidrocarburos. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y les agradezco la invitación. Además, como hombre de minas, lógicamente, gerente general de Milpo. Correcto. ¿Cuáles son los retos que Pedro Pablo Kuczynski debe asumir? No sé, en esta transición de gobierno a gobierno, ¿cuánto puede cambiar el simple hecho de que se haya cambiado a, valga la redundancia, al jefe del Ejecutivo, digamos? Claro, lo que esperamos todos es que tengamos a través de esta nueva presidencia una mayor capacidad de comunicación, ¿no? Tenemos que lograr comunicar a la sociedad plena del Perú la importancia de un sector económico como la minería, y no de ahora, sino de toda su historia, republicana y pre-republicana, ¿no? ¿Cuál fue, en su opinión, el error del gobierno pasado, que inició con el conflicto entre agua y oro, ¿no? Claro, oro y agua, ¿no? Así es, que quizás haciendo la reflexión completa hay que hacer una más amplia comunicación y difusión del impacto económico positivo y cómo esta inversión minera, esta producción minera genera una serie de beneficios no solamente para el gobierno central, sino sobre todo a toda la comunidad, a la población altoandina, por lo general, que vive alrededor de un proyecto minero. Claro, esa capacidad de comunicación... Eso es lo que no ha habido. Bueno, hasta ahora no hay. Ahora yo tengo, por estos años, digamos, de entrevistas y viendo el panorama siempre, tengo la impresión de que el Estado ha estado muy ajeno, ¿no? Ha estado muy alejado, justamente para no comerse el pleito de pronto del gobierno de Humala, para no ir contra el principio, ¿no?, de su campaña, que era agua versus oro. Se mantuvo un poco al tanto. Entonces, si el Estado no es árbitro, ¿no?, o intermediario, creo que no se va a poder lograr mucho, ¿no? Porque hay un San Benito sobre las empresas, ¿no? Coincido en tu análisis, ¿no? Necesitamos que el Estado sea un árbitro, que el Estado sea un gran comunicador, que el Estado tenga un rol de liderazgo. Claro, y que avale, ¿no? Porque creo que hoy en día las comunidades no creen en empresas, bueno, no creen en el Estado, menos van a querer en las empresas privadas, si es que no les demuestran lo contrario, porque también hay un mea culpa, imagino, de la empresa privada, ¿no? Yo creo que hay una crisis de expectativas, si hay que entenderlo así, ¿no? Somos un país con un crecimiento un poco desigual, si uno mira la zona costera, las ciudades costeras y la zona altoandina, donde están nuestros proyectos, y hay una crisis de expectativa, ¿no? La población local alrededor de un proyecto minero tiene una alta expectativa y muchas veces el proyecto minero per se solo no puede cubrir esas expectativas, necesita el acompañamiento del Estado. Claro. Entonces, ese entendimiento, ese rol tripartito de Estado peruano, representado por todas sus autoridades, la empresa minera y obviamente la población local en todas sus organizaciones, esa discusión y ese acuerdo tripartito es clave, ¿no? Cuando alguien no está en la mesa, en ese acuerdo tripartito, es poco probable llegar a un acuerdo. Claro. Yo he estado, incluso hicimos un programa de Arequipa hablando del tema de Tía María, ¿no? Y ahí, bueno, en algún momento Sounder propuso hacer un reservorio, no se hizo, en fin, vino el segundo estudio de impacto ambiental. Hoy en día los gobiernos regionales de Moquegua y de Arequipa están haciendo la reserva de Patiture, si no me equivoco, que es una solución a largo plazo. Así es. ¿A qué voy con esta reflexión? Que todos son actores y todos son protagonistas. Uno tiene que tratar de solucionar, digamos, el impasse, de tratar de ver por la minería, ¿no? Porque ya esta discusión de agricultura y minería, yo creo que es absurda, ¿no? Ambos son importantes y ambos se pueden complementar además muy bien, ¿no? Tenemos que verlo desde ese punto de vista, no son disyuntivas, uno sí, el otro no. El otro no, claro. ¿Es posible desarrollar ambas? Sí.
hay tecnología al día de hoy que permite la convivencia y además la industria minera, hay que reconocer, es la industria minera más formal en términos de legislación y sistemas de fiscalización. Claro. Por lo tanto, es decir, la población en general tiene que tener la confianza suficiente de que es una actividad regulada y que además está ahí presente para el largo plazo. Otro componente importante en la industria minera, voy a hacer una reflexión, una comparación gruesa, no es como un restaurante que ya abre y cierra en un año, ¿no? Son inversiones de décadas y quedan en la región por décadas. Tiene un tremendo impacto económico. A propósito, ¿no? ¿Qué le toca, según usted, a los mineros? ¿Qué responsabilidad tienen los mineros? ¿Por qué? Porque para mí está clarísimo, los gobiernos regionales a veces tienen muchísimo presupuesto y pueden hacer obra social, pueden ayudar a la minería, digamos, en esta tarea difícil de ganarse a las comunidades, ¿no? Pueden ayudarlo, porque pueden hacer obra, pueden ayudar a invertir en salud, en educación, también lo pueden hacer. Pero bueno, la minería también los mineros también tienen sus responsabilidades. Sí. No están llegando, no está conectando. Ahora, discúlpeme que generalice, porque hay muy buenos ejemplos. Y además en Arequipa, a kilómetros nomás de Tía María está Cerro Verde, y Cerro Verde le ha dado mucho empleo a los arequipeños y ha hecho que se desarrolle esta región. Pero hay ejemplos y ejemplos. Entonces, ¿cuál sería para usted? Quizás empezando con la reflexión, en estos últimos 5 años se ha logrado hacer la ampliación de Antamina, se ha logrado hacer la ampliación de Cerro Verde que menciona, se ha construido la nueva mina de Constancia, se ha construido la nueva mina de Toromocho y se acaba de terminar de construir la nueva mina de Las Bambas. En el balance hay que tomar también eso en cuenta. Había un crecimiento importante en el Perú, pero hay estos dos casos emblemáticos y quizás la reflexión que nos queda, no sé si me corresponde hablar a mí en nombre de todos los mineros, pero la reflexión que nos queda a todos de estas experiencias buenas y aquellas que no han sido positivas, es de que tenemos que lograr un esquema en el cual la población local se sienta que está participando, que es parte de este crecimiento. Es decir, hay empresas que hablan de valor compartido. Nosotros, en el caso de Milpo, estamos desarrollando un concepto de empresa comunal de manera tal de que la población local se organice y logre brindar servicios, no de manera individual, sino de manera colectiva, en favor de la industria nueva que se establece. Que trabajen. Así es. Y de esa manera, como es una industria que va a estar décadas, el impacto económico va a ser a través de un empleo que forma parte de la cadena productiva del proyecto minero. En Cajamarca se cuestionaba mucho eso, ¿no? No contratan a cajamarquinos, contratan a arequipeños, a puneños, a extranjeros, no le dan trabajo a los... Se tiene que, haciendo la reflexión, se tienen que crear fórmulas de manera tal de que la población lo más cercana local sienta el impacto directo. Correcto. ¿No? El impacto indirecto va a estar, vía impuesto a la renta, vía canon minero, vía desarrollo de proyectos de infraestructura local. Pero eso es lo que llega después. Claro, la fórmula de la posta médica del colegio ya es insuficiente. Es necesario, pero insuficiente. Ya es insuficiente. Ahora, los líderes de las comunidades se han un poco empoderado, ¿no? Me parece, luego la ley de consulta previa, que no debería ser vinculante, pero no sé si ha sido mal interpretada, ellos lo han interpretado mal, el Estado no ha sabido difundir. Sí, es una experiencia nueva. Felizmente el tema de consulta previa solamente se aplica para aquellas comunidades que se definen como oriundas. No es toda eso lo sabemos nosotros, pero... No es todo el territorio del país. Correcto, pero muchos amparan en que es a nivel país, ¿no? Y se equivocan. Pero nuevamente, yo creo que en el fondo hay una crisis de expectativas. Sabemos todos que en las zonas altoandinas, donde están nuestros proyectos, nuestras operaciones mineras, tenemos una infraestructura social, llámese educativa, colegios, acceso de carreteras, energía, agua potable, muy distinto del mundo que vivimos urbano. Entonces, esa crisis de expectativa tenemos que cerrarla, tenemos que lograr un acuerdo, porque somos una industria que, digamos, aporta progreso al país y a esa región a donde está localizado el proyecto. Y que al final se ven beneficiados todos, ¿no? En principio las comunidades en la zona de influencia y luego pues la región y de ahí todo el país, ¿no? De ahí todo el país, correcto, correcto. Este evento, el Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, coméntenos, ¿es un poco eso, proponer, por ejemplo, ¿no? esta iniciativa de la empresa comunal que se ampara en la Ley de Comunidades Campesinas? Sí, es un evento que se organiza en la Universidad Nacional Agraria y que va a ser del 17 al 19 de agosto. Es el tercer Congreso Internacional.
Tenemos personas invitadas con experiencias distintas, ¿no? De países disímiles como Canadá, Australia, México y de Perú hay muchos ejemplos. Y vamos a mostrar también, ahí la universidad nos permite el espacio de mostrar las experiencias positivas de haber logrado que las empresas, las comunidades organizadas bajo empresas comunales generan trabajos productivos, algunos de ellos vinculados a la industria minera y otros fuera. Llámese textiles, llámese productos alimenticios. Claro. Es tratar de compartir las experiencias positivas, que las hay, muchas de ellas, y también hacer la reflexión de dónde están las oportunidades de mejora que tenemos. La agricultura también contamina, ¿no? A veces claro, toda acción la maquinaria, humana, los insecticidas, y eso que todo tenemos que esto. entender, todo acto humano donde está el ser humano interviniendo, hay un impacto ambiental. Hacía la reflexión porque me parece que hay un prejuicio ya en torno a la minería, ¿no? O sea, estamos partiendo mal. De hecho, si hay 200 conflictos, la primera pregunta debería ser cómo solucionamos esos conflictos, porque en Cajamarca no quieren saber nada de Conga. Y en Arequipa no quieren saber nada de Tía María, o sea, va a ser muy difícil, ¿no? Ya este gobierno parte con conflictos que ya están sentenciados, digamos, oleados sacramentados, ¿no? Que para ellos no existe posibilidad alguna, y todo se basa en la desconfianza. En Tía María, yo he conversado con gente de Cocachacra y con geólogos también, y en fin, con todas las partes, y ellos dicen, no, la empresa me está mintiendo, ese centro de monitoreo es mentira, ¿no? Entonces ya si partimos de una desconfianza, no avanzamos, ¿no? Mira, yo soy ingeniero de minas y tenemos, quizás por deformación somos optimistas, ¿no? Yo creo que en ambos casos, vía el diálogo, tenemos que lograr desarrollar esos proyectos. Es un activo importante del país, es un activo que, no importa en manos de quién esté, genera riqueza para el país. No nos olvidemos de eso, ¿no? Es decir, Sí, claro. Hay que cambiar el chip de... El chip de eso, y tenemos que hacerlo vía el diálogo, nuevamente, como dije, tripartito. Tiene que estar el Estado presente, tiene que estar la empresa minera, sin duda, y tienen que estar los actores locales para lograr ese entendimiento. Bueno, y vi el ejemplo también, pues hay que difundir el ejemplo, los ejemplos buenos. Hay muchos ejemplos buenos. ¿No? Que son muchos, efectivamente. Y también reconocer de que se ha hecho mucho activismo político a través de la oposición a la minería, ¿no? Claro. Y ahí está el ejemplo en varias regiones en las cuales esa oposición lo que ha traído es lo contrario al progreso. Sí, claro. Bueno, lo que ha traído es un atraso. lo que está pasando en Cajamarca es triste, pero el señor Santos va a ser nuevamente gobernador. Pero claro, pero lo que debemos lograr es eso, tenemos que tener la capacidad de debatir y lograr mostrar los números tangibles sobre lo que queremos, ¿no? de lo que queremos hacer como país, ¿no? Y en eso el rol del Ministerio de Energía y Minas va a ser también fundamental, ¿no? Por cierto, y con esto termino, los minerales están de alguna manera recuperando, ¿no? sus precios. Eso es bueno para el gobierno entrante, tiene esa suerte de pronto que no tuvo el anterior, que tuvo 2 o 3 años bien complicados. Pero hay que ponerlo en contexto, ¿no? Vemos una mejora en el precio de la plata, el oro, una mejora en el precio del zinc, pero no así en el precio del cobre. El cobre, claro. La ventaja de Perú respecto a Chile es que siendo un país minero, tenemos un portafolio, una canasta más repartida, claro. más peso de cobre y oro. El tema del oro nos va a ayudar. Tenemos mucho cobre, podemos llegar a ser incluso el primer productor, ¿no? Así es. Y claramente la región norte tiene un tremendo potencial de desarrollo. Hay más de 4 proyectos de gran envergadura. Alguna vez lo hemos mencionado, Cajamarca como región podría producir más de 1 millón de toneladas de cobre fino al año. O sea, todavía, perdón, el cobre entonces todavía no es tan viable como antes, digamos, hay que trabajar en el tema del cobre va a tener que aplicarse mucha ingeniería para lograr hacer viables muchos proyectos mineros, ¿no? Entonces ahí no es algo que descarto, pero no es una ecuación tan simple de decir mañana lo ponemos en valor. Bueno, en plata sí somos los primeros, ¿no? En plata somos los primeros. En oro somos los cuartos, creo. Los cuartos, sí, en el mundo. Y en el caso de Tía María, creo que Tía María, a diferencia de Conga, da la característica del proyecto, aún a estos precios de los metales es factible. Es factible. Entonces, claro, ahí ya depende también de la forma de la mina, de la tecnología que se usa. Así es. Entonces, claramente, si uno mira el portafolio de proyectos atrasados, retenidos, en este quinquenio pasado, Tía María tiene que ser un punto clave en la agenda, ¿no? Entonces reformulo la pregunta, ¿no? Sabiendo de estas estadísticas que todavía no son tan auspiciosas como en general, digamos. Hay metales en los cuales sí, en otros no. Sí. Bueno, se puede avanzar con los proyectos de los que sí son, digamos, mucho más rentables, ¿correcto? Correcto. ¿Qué cosa es lo que cuál debería ser una primera medida?
Yo creo que en resumen hay tres grandes medidas. Una muy macro, que es la que hemos comentado al inicio, es un gobierno que de manera clara comunique la importancia de este sector. Necesitamos un gobierno, un poder ejecutivo que haga el respaldo a la industria, como toda. Ese es como un gran mensaje integrador. Y específicamente hay dos temas claves. Uno de ellos es lograr de que los trámites y permisos se agilicen sin perder la rigurosidad de los mismos, que sean más simples de llevar a cabo, que sean más predecibles. Y lo segundo es que los acuerdos para el acceso a tierras también tengan un esquema mucho más predecible y ágil, ¿no? Hay una cuestión más administrativa, entiendo. Y también de lo que comentabas, de tomar en cuenta las buenas experiencias, las experiencias que no fueron exitosas y buscar difundir eso para que las expectativas de las partes se ecualicen. Caso contrario, vamos a tener atrasos, ¿no? Más inversión de pronto, generar la industrialización, por eso nos puede tardar 20 años, más inversión de parte del gobierno, tema de impuestos. El tema de la cadena de valor es un tema interesante para debatir, pero hay que ponerlo en contexto, ¿no? Somos un país de 31 millones de personas, de peruanos, somos 0,4% de la población local. Nosotros somos un país que tiene que tener una mirada exportadora. No tenemos el mercado interno que puede tener un país como Brasil o México en la región o en el mundo, China o la India o Estados Unidos. Entonces, en esa perspectiva, una refinería para pensar de que generamos más valor agregado es un tema que tiene que debatirse a profundidad. No es tan lógica la ecuación, ¿no? Lo que sí hace sentido, si es que se está pensando en refinerías de cobre, es buscar un mercado de nicho. Claramente en el mundo faltan refinerías especializadas de cobre para tratar materiales complejos, con contenidos altos de arsénico, con contenidos altos de flúor. Si ese es el foco de la apuesta del gobierno, es una buena apuesta, porque en ese nicho sí tendríamos una oportunidad de tomar ventaja como país de nuestra ubicación geográfica, de nuestros costos de energía y de nuestra mano de obra calificada. Bueno, el presidente Kuczynski viaja a China y él hace muchos meses dijo, yo lo primero que voy a hacer es ir a China, porque es nuestro socio comercial, digamos, en cobre, incluso están viniendo mucha inversión china aquí. Sin duda, pero como de repente por ese lado, ¿no? Si garantiza esa demanda, digamos, sería sí, bueno. Claro, si hablamos de inversión en refinerías, yo pensaría en un concepto más de nicho, ¿no? Es decir, yo no voy a poder competir con países como China, que es donde está la demanda final del metal, ¿no? Lo que tendría que buscar es crear un concepto de nicho, y claramente el nicho, en el caso del cobre, está en refinerías que tengan la capacidad de procesar materiales complejos. Claro, correcto. Ingeniero, muchas gracias. Vamos a mencionar nuevamente entonces el 17 al 19 de agosto en la Universidad Agraria es el tercer Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, Gestión Social Sostenible, Mejorando Capacidades. Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, imagino que todos están invitados. Estamos esperando invitarlo y solamente reiterar que ANA y todas las instituciones que están involucradas. Es un evento que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que al igual es el que organiza el evento, la convención minera más importante en el país, que va a ser en septiembre del próximo año en Arequipa. Correcto. Y la entrada, digamos, es libre, es con invitación. Es con invitación. ¿Quiénes han confirmado su asistencia? Como digo, casi toda la industria participa. Toda la industria. Participan, obviamente, las principales autoridades también de la industria. Las mismas comunidades, perdón, están de alguna manera Hemos organizado de manera tal que haya representatividad de casi todo el país. Hay comunidades de Arequipa, hay comunidades del centro del país, hay comunidades de la parte norte del país que están participando, mostrando los ejemplos positivos, como dije, de encadenamiento productivo logrado entre la actividad minera. Perfecto. Para dar a conocer los buenos ejemplos. Correcto. Gracias, ingeniero, muy amable. No, a usted por la invitación. El ingeniero Víctor Govitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Pausa, hablemos con más aquí en 7.3 Noticias.